Solo en la casa de Dios se comen los manjares de la gracia. Solo en la casa de Dios se comen los manjares de la gracia. Tal vez no voy a especificar los versículos que hemos leído, que se refiere, por supuesto, al pasaje que comúnmente le llamamos el pasaje o la historia del hijo pródigo. Vamos más bien, sobre todo, a extraer dentro de este relato, de este libro que acabamos de leer, vamos a observar que en ello vemos exactamente la figura, y eso es el mensaje que se esconde en ello, la figura de aquellas personas que se alejan de Dios. Llamémosle aquellos creyentes, aquellos que un día han disfrutado de los manjares de la gracia, aquellos que han experimentado experiencias maravillosas, pero que luego de algunas incomodidades o algunas inquietudes, o por una u otra razón, las personas que estando dentro de este ambiente de gracia se alejan, se van, y por supuesto eso es bastante común dentro del campo cristiano. Sabemos nosotros que es bastante escaso aquellas personas que desde su inicio se mantienen dentro de lo que es la riqueza de la gracia, que por supuesto están en la casa de Dios. Son muy pocas las personas que logran, hermanos, el mantenerse dentro de los ámbitos cristianos. Casi que diríamos hay un mayor porcentaje de las personas que luego, como decía al principio, van emigrando, van siendo, diríamos, impresionadas, aladas, convencidas de las cosas externas de este mundo. Y lo que sucede es que siempre estas personas, por un lado, luego de que ellos creen que el ser susceptible a esas cosas fantásticas que ofrece el mundo, piensan que es algo que les va a dar lo que en la casa del Señor ya han disfrutado. Pero más bien lo que siempre sucede, esto es muy conocido y muy sabido, que todas estas personas que se alejan, como dije, por una u otra razón, sucede, hermano, que no les va bien. Jamás podemos escuchar el testimonio de uno de aquellos que ya ha disfrutado de las riquezas de la gracia, de los manjares de la gracia, dice de otra manera, de aquellos que están dentro
de los asuntos de Dios, jamás se podrán escuchar testimonios de que luego que ellos han regresado, ellos puedan decir que allá era bueno, que allá les iba bien, que allá no les faltó nada, que allá tenían todo. Contrario a eso, lo que vamos a escuchar siempre es lo duro que es el alejarse de los caminos del Señor. Lo que vamos a escuchar son testimonios dolorosos, testimonios, hermanos, desgarradores, porque cuando las personas son atraídas, me estoy refiriendo a ese campo de creyentes, cuando estos son atraídos a los asuntos de allá afuera, luego, por el hecho de ya no estar bajo lo que es la cobertura de la casa del Señor, se deterioran las cosas, se destruye la familia, se destruyen los hijos, el matrimonio, se destruye la paz. Es una situación totalmente dolorosa. Y eso es lo que se cuentan de aquellos que van a dar su vuelta. Eso es lo que cuentan, me fue mal. Y por lo general siempre cuando se regresa a Cristo, eso es lo que se escucha. Vemos a personas deterioradas, vemos a personas frívolas. Yo veía y uno va aprendiendo y uno va conociendo en el campo de la iglesia, hermanos, cuando uno está al frente, cuando las personas se han alejado y vuelven. Una de las cosas que uno puede percibir con facilidad como pastor es la frivolidad en la que luego vienen esas personas. Es en la dureza en la que luego ellos vienen. Los vemos lejos de lo que antes fueron. Eso yo lo he experimentado, es decir, lo he visto en la iglesia. Yo he conocido personas ardientes en el Señor, en este ministerio. Yo he conocido personas llenas de Dios. Personas que han estado, hermanos, interesadas en ese inicio, en las cosas de Dios y apasionadas. Pero luego de circunstancias como las que estoy mencionando, las he visto regresar y lleva mucho tiempo para que aquello se vuelva a ir estabilizando espiritualmente. Se lleva mucho tiempo de acuerdo a la persona que probablemente viene con el anhelo de volver a comer de los manjares que antes comía. Y eso, por supuesto, aun cuando la persona venga en la disposición, una vez más, de insertarse de nuevo, le es costoso, le es costoso. Pero claro, hermanos, que esto es la figura que nosotros vemos acá. A este muchacho, a este hombre que menciona acá, no le fue bien. No le fue nada de bien. Porque eso es lo que dice la palabra, que separado de él, nada podemos hacer. Separados de Dios, alejados, llámele, debemos de saber que estamos totalmente, hermanos, alejados y por ende angustiados y sin ninguna opción de poder encontrar algo que nos dé algún alivio fuera de él.
Y eso es lo que sucede, como decíamos, en el caso de algunas personas que asimilan la historia de este pródigo. Pero bien, el punto es que lo que vamos a enseñar esta mañana es que, hermano, solo debemos de saber que solo en la casa de Dios, hermanos, hay manjares para disfrutar de ellos. Pero claro que esto es un asunto que también lleva algunas acciones de parte de aquellos que están conscientes que solo en la casa de Dios hay manjares que satisfacen, que llenan, que dan alegría, que dan gozo, que dan estabilidad. Solo en la casa, no hay otro lugar. Solo en Dios es donde la vida tiene sentido, donde las cosas tienen de veras, hermanos, un porqué. Pero claro que vamos a ver lo siguiente, que lo que se debe de hacer siempre es, ¿verdad?, estar dispuestos. Aquí viene ya lo que el Señor ponía en mi corazón, es estar dispuesto, hermanos, estar dispuestos, ¿verdad?, a entregar todas aquellas áreas de nuestra vida que están adheridas a las cosas de allá afuera. Es decir, eso sería como la condición para volver a disfrutar de los manjares que hay en la casa de Dios, de los manjares de la gracia. Necesitamos, por supuesto, tenemos que entregar todas las áreas. Y cuando entreguemos todas esas áreas, entonces, hermanos, vamos a poder una vez más a comer de lo que antes comíamos. Y vamos a ver una de las primeras cosas que se deben de hacer en el asunto de entregar todas nuestras áreas. E insisto en esta palabra de entregar todas nuestras áreas, porque si nosotros pensamos que la cosa se resuelve cuando se haga aquello de una manera superficial, pues estamos equivocados. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si aquellos que se han alejado piensan que el asunto se resuelve con dar algunos pasos de nuevo, de regreso a la casa donde hay manjares de gracia, cuando las personas creen que las cosas se deben de hacer de una manera no completa, pues aún dentro supuestamente de la casa, aún supuestamente dentro de los ámbitos cristianos, no vamos a poder disfrutar de los manjares de la gracia. Y esto lo podemos ver en muchos creyentes que probablemente han regresado luego de dar su vuelta, al igual que el pródigo, y han regresado, pero no han estado dispuestos a entregar todas sus áreas, a entregar todo aquello a lo que han estado adheridos allá en ese tour que se dieron. Esas personas dentro de las iglesias siguen cargadas.
Esas personas siguen, hermanos, odiando. Esas personas siguen codiciando. Esas personas siguen sin paz en sus corazones. Esas personas no pueden disfrutar de aquello que disfrutaron al inicio de sus vidas cristianas. ¿Por qué? Porque lo primero en lo cual hay que estar consciente y dispuesto a hacerlo es cuando estemos en toda la disposición de entregar todas nuestras áreas. Que no quede nada. Que no pensemos que dando un pasito nada más, ya eso nos hace participantes de los manjares de la gracia. No. Nosotros podemos ver, y yo lo he visto, cristianos que han estado reacios a entregar todas sus áreas y que es imposible que se puedan desarrollar sus vidas normales dentro de la vida espiritual. Es que, hermanos, cuando la persona ha soltado, ha dejado y ha entregado todas sus áreas, todas esas áreas a las cuales estaba adherido y a lo cual estaba agarrado, y que de alguna manera pensaba que eso le daba alguna satisfacción, y esas personas no lo han hecho. Esas personas tienen el peligro de habituarse a vivir como un Lázaro. La figura de un Lázaro, cuando se habla de que estaba a las puertas del palacio del rico y que se mantenía con las migajas que caían de la mesa del rico. El creyente no ha sido diseñado para eso. El creyente no puede estar, hermanos, a expensas de las migajas del mundo, a expensas de las migajas de lo que cae. El creyente, Dios quiere que coma de los manjares de la gracia. Damos un amén. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que sus hijos se gocen, sus hijos disfruten de su gracia. Pero yo decía, insisto, que si no entregamos, hermanos, todas esas áreas, vamos a repetir la historia de Lázaro. E incluso vamos a estar en la iglesia muriéndonos de hambre. Vamos a estar en la iglesia, hermanos, angustiados y desesperados, aun cuando hay alimento espiritual, aun cuando ahí en ese lugar está el Señor. Vamos a estar siempre insatisfechos. ¿Por qué? Esa es la figura de Lázaro, comiendo migajas. ¿Por qué? Porque el problema está cuando no hemos querido entregar todas nuestras áreas. Cuando entendemos que solo entregando todas nuestras áreas, hermano, es como las cosas se estabilizarán, como las cosas volverán a su cauce. Es hasta entonces cuando, pero hay que estar consciente. Y una, por ejemplo, de las áreas, hermanos, y diríamos de los pasos que hay que ir dando para entregar esas áreas. Primero, el que han dado, el que sabe que ya no siente nada en la iglesia, el que sabe que está, en una vida dual dentro del caminar cristiano, el que sabe que esa es su condición espiritual, lo primero que tiene que reconocer
estos son los pasos que conllevan el entregar nuestras áreas. Lo primero que se tiene que hacer es que hay que reconocer que, hermanos, que no estamos bien delante del Señor. Es necesario reconocer que no estamos bien. Eso es el punto de partida para que las cosas cambien. Ese es el punto de despegue, el saber que aun cuando yo profese que soy de Dios, que estoy en la iglesia, pero que yo no estoy disfrutando de los manjares de la gracia. Es que, mi hermano, ser religioso es una cosa y ser creyente evangélico es otra cosa. Ser religioso es algo que es un asunto que es un sinnúmero de aspectos y de conjuntos que, hermanos, que no le dan estabilidad a la vida. El ser religioso es algo que no llena las expectativas espirituales que uno necesita. Como ser humano, como ser espiritual, uno necesita el que sean llenas a rebosar las áreas espirituales. Pero cuando estamos en un campo religioso, usted viene a la iglesia y usted viene exactamente como sería el caso de lo que muchos de nosotros hacíamos antes. Muchos de nosotros, cuando estábamos en la religión, íbamos a los lugares donde supuestamente se hacían los asuntos de Dios. Pero cuando nosotros íbamos por puro compromiso, pero luego que salíamos de la litúrgica escuchada y del campo ceremonial, nosotros seguíamos igual vacíos. Nosotros seguíamos llenos de odio, llenos de ambiciones, llenos de lujuria. Nosotros seguíamos en la misma situación. Pues eso es religión. ¿Por qué éramos así? Si alguno de ustedes puede dar testimonio, dar fe de eso, que muchos que tenemos el trasfondo de esa vida religiosa, que la llamamos religiosa y la señalamos como religiosa, sabemos de eso, que hacíamos todo lo que son los ceremoniales y nada sucedía porque seguíamos siendo personas que estábamos alimentándonos del bagaje del mundo. Y es exactamente lo que sucede cuando no hemos entregado todas nuestras áreas en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo podemos estar en ella, podemos estar en un local de la iglesia de Cristo, pero como no hemos dado ese paso, no hemos sido enérgicos para entregar aquello que debemos de entregar, para soltar aquello que debemos de soltar, hermanos, pecados, asuntos que vienen, hermanos, impregnados en la vida. No hemos sido capaces, no hemos sido serios para soltarlo. Aún con el tinte de creyentes, seguimos vacíos porque lo que hemos construido con esa vida no entregada es una religión, y por lo tanto seguimos igual como que estuviéramos en la otra. Seguimos igual. Pero lo que en esta mañana vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es, para que eso no se dé, para que podamos disfrutar, para que podamos comer de los manjares de la gracia. Porque el evangelio es riqueza, hermanos. El evangelio es paz. Damos un amén. El evangelio es gozo. Para que podamos hacer eso, primero hay que reconocer
que no estamos bien delante del Señor. Ese es el primer paso. Si usted quiere disfrutar de los manjares de la gracia, luego de que estemos dispuestos a entregar todas nuestras áreas, debemos de reconocer que estamos lejos de Dios. Y eso cuesta. Mire, uno cuando aún está lejos de Dios, porque hermano, uno mismo sabe cuando se ha alejado de Dios. Uno mismo sabe, es decir, la misma conciencia. Dice Juan, si tu conciencia te acusa, bueno, mayor es Dios que tu conciencia. Y si tu conciencia no te acusa, también Dios es mayor que tu conciencia. Es decir, si tu corazón te dice, yo estoy lejos, te dice el corazón, estamos lejos de Dios, estamos alejados de Dios, no estamos bien con Dios, uno mismo se da cuenta que solo está siendo muchas veces de actor. Entonces necesitamos ese primer paso, reconocer que no estamos bien con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo difícil. Uno siempre presume, pero es puro orgullo. Uno muchas veces está en puro pecado, hermanos. Está mal delante de Dios, está lejos delante de Dios. Pero uno procura aparentar que está bien, pero ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Dice el libro de Gálatas que Dios no puede ser burlado. ¿A quién queremos engañar? Nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos que estamos alejados de Dios, pero no lo queremos entender. Pero ese es el primer paso que hay que dar. Luego, el segundo paso es, tenemos que voluntariamente entregar todas esas áreas que no son las que van a llenar mi vida de la paz, de la gracia, del amor de Dios. Tercero, tenemos que venir humillados, como es el caso que hizo el pródigo, y tenemos que venir al lugar adecuado. La situación de este hombre que leemos acá en este pasaje llegó al momento de entrar en sí, dice la palabra, y entró en sí. Y se empezó a recordar. Mire, hermano, qué bueno esos recuerdos que pueden y que provienen muchas veces de las miserias en las que muchas veces nosotros voluntariamente nos hemos metido. Este hombre vino y entró en sí, ¿verdad? Y cuando decimos entró en sí, es que él reconoció que estaba lejos de Dios. Él reconoció. Y ese es ya positivo para que podamos tener acceso, primeramente, para que el Señor nos vuelva, hermanos, a abrazar, para que el Señor nos vuelva a introducir en su casa. Este pobre muchacho, que es la figura, aquí no vemos otra cosa, la figura del creyente que se aleja. No hay para dónde correrse acá. La figura del creyente que está vacío, que se ha desligado de las cosas de Dios, que se ha ido por una u otra razón, se ha ido alejando.
Aquí no dice la Biblia específicamente cuáles fueron las razones por las cuales este muchacho le pidió la herencia al padre. Intuyamos que probablemente haya sido el deseo de confraternizar con el mundo, con lo de afuera, con lo externo. La curiosidad, yo quiero de aquello. Tal vez no sea ese el caso suyo. El caso de algunos, en el caso nuestro no sea ese, porque de algún modo de allá venimos, del mundo. Probablemente nos fuimos desinteresando de las cosas de Dios. Fuimos suplantando lo de Dios por las cosas de allá afuera. Pueden ser esas las razones, en el caso muy particular de algunos que repiten esta historia dentro de la iglesia. Puede ser porque ya empezaste a ser seducido por lo de allá afuera. Pueden ser las razones. Pero claro que el asunto no se resuelve cuando se hace de una manera, dije hace un momento, superficial. Lo primero que hay que hacer, hay que reconocer que estamos mal, que no estamos bien delante del Señor. Porque eso es lo importante, hermanos. Y luego decíamos que tenemos que venir humillados al lugar adecuado. Este muchacho, luego que entró en sí, que vio que no era ese su hábitat, no era ese ambiente hostil, desesperante de las condiciones de ese campo del mundo a lo que él estaba acostumbrado. No, él entró en sí. No puede ser, dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros viven mejor que yo? Entonces, en este caso, cuando dice hay que reconocer, esto es entrar en sí. Necesario es entrar en sí, hermano. No se engañen, no nos engañemos nosotros mismos. No tratemos de seguir acabándonos las semanas, de seguir acabándonos los días de la vida, engañándonos. ¿En qué sentido engañándonos? Engañándonos en el sentido de que estamos conscientes que estamos siempre lejos y que no tenemos acceso a los manjares de la gracia, que no podemos sentir al Señor. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos este domingo a través de las redes, en las diversas iglesias, cuántos, y acá localmente, cuántos nosotros podemos decir, ya yo no soy igual, ya no soy igual a como cuando yo empecé? Yo no soy el mismo. Yo me recuerdo cuando la gracia, cuando los manjares de esa gracia me llenaban el corazón. ¿Cuántas personas, si se concientizan, pueden decir, no soy el mismo? No, yo estoy alejado. Eso es entrar en sí. No, yo estoy alejado. Yo no es esto lo que yo experimenté al principio. No es esta vida seca, aburrida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es esto lo que yo experimenté al principio. Qué bueno que hayan personas, hermanos, que se sinceren consigo mismo y puedan repetir la historia o la actitud del pródigo. Eso es bueno, eso es valioso.
lo que este hombre experimentó. Dijo, no, yo no soy esto. Yo no puedo estar en este desierto. Yo no puedo estar en estos campos extraños. Cuando estaba en la casa, cuando yo estaba en la casa y comía de los manjares de mi padre, esto no es nada que ver con esto. Qué bueno que hay personas que entran en sí, pero qué triste aquellas personas que se van acabando la vida, e incluso dentro de las iglesias, y no hay ninguna reacción. Y sencillamente nos acostumbramos a hacer actos de presencia a los lugares, pero estamos secos, estamos áridos, estamos carentes. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que entrar en sí. Hay que reconocer que estamos lejos, que nos hemos alejado, que no es ese el ámbito, que no es ese el hábitat cuando experimentamos, cuando estábamos en el apogeo de ese primer amor. Las iglesias hoy, hermano, están llenas de gente seca, de gente vacía. Yo estaba escuchando ayer unas alabanzas antiguas, y por eso decía, me llenó el corazón los cantos que se dieron hoy en la mañana, sencillos, nada de otra cosa, sencillo. Yo le dije al coordinador, al pastor coordinador, desde el inicio, retomemos lo viejo. Y yo ayer oyendo unas alabanzas antiguas, por decir nombres de aquellos, de aquellos hombres, de aquellos cantantes con guitarras, llamados los hermanos Alvarado. Probablemente ya están en la presencia de Dios, pero qué alabanzas. Aquellas alabanzas, trigo soy, aquellas alabanzas, ellos son los compositores de todas esas puño de alabanzas tremendamente inspiradas por Dios. Aquella alabanza, soy bautizado como manda el Salvador, son ellos. Mire, hermano, empecé a llorar con esas alabanzas. O decir, la manera como los usó Dios a esas personas con simples guitarritas, pero ministraban. Esos hombres estuvieron, dice, 3 décadas ministrando las iglesias pentecostales, y el Espíritu Santo se movía. Aquellos otros 2 hombres con 2 guitarras fueron de bendición en los tiempos de los 80. Pero hoy las iglesias están vacías. Es decir, las personas están vacías en sus corazones porque nos hemos alejado. Estamos lejos. Ya no hay sensibilidad. Ya no hay esa pasión. Ya no hay ese celo. Ya no hay ese temor. Y todo eso son los asuntos que nos indican que estamos lejos de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, hermanos, reconocer primero, y luego tenemos que venir humillados al lugar adecuado. Tenemos que venir a buscar al Señor. No se conforme, hermanos, estando en una vida árida. No nos conformemos, nos vamos a acabar la vida y vamos a tener problemas al final. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Tenemos entonces primero que reconocer, estar dispuesto a entregar nuestras áreas, venir al Señor o al lugar adecuado, venir humillados al lugar adecuado. Que eso fue lo que hizo este pródigo. Lo que hizo fue reconocer y dijo: no puede ser, yo no soy yo soy hijo de un rey, pero la culpa no es de mi padre, la culpa soy yo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que levantarnos, tenemos que venir humillados a Él esta mañana. Es ahí donde, en ese lugar donde nos van a quitar todas las áreas malas, todas las áreas sucias que se nos han pegado en el mundo. Es ahí, es decir, es en Dios donde se nos quitarán esas suciedades. ¿De qué manera venía el pródigo? ¿De qué manera venía el pródigo? Venía sucio, venía hediondo, venía sin zapatos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí nos darán una nueva vestimenta. Porque cuando andamos lejos del Señor se ensucia nuestra vestimenta, se mancha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego, solo Él es el que nos puede limpiar. Solo Él es el que nos puede poner cántico nuevo en nuestros labios. Pero es necesario primero reconocer, luego estar dispuesto a entregarnos todo, no a medias. Venir a Él humillados, a Él, no venir al sistema, no venir al pastor, venir a Cristo, porque Él es el buen pastor. Damos un amén. Venir a Él, es ahí donde nos quitarán todas las suciedades en Cristo. Nos darán nuevas vestimentas. Luego de esto nos harán fiesta. Se requiere todo eso, porque ¿qué fue lo que dijo el padre del pródigo acá, hermano? ¿Qué fue lo que dijo? Luego que leíamos, dijo: bueno, levantándose vino a su padre, y cuando llegó, dice, y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo. Mire cómo se deteriora la vida cuando uno anda afuera, hermanos. Eso debemos de entenderlo. Eso debemos comprenderlo. Miren lo deterioro lo que se afea la vida. Lo que se afea la vida alejado del Señor. Alejado del Señor. Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, el vestido de su justicia. Ya se había manchado, pero saquen el mejor vestido. En la casa no solo hay los mejores manjares de la gracia, sino que están las mejores vestimentas de la gracia. Y vestidle. Venía desnudo, dicho de otra manera. Eso fue lo que sucedió con Eva. Siempre que nos alejemos, la actitud de Eva es sinónimo, se alejó de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Fíjese que ellos estaban vestidos, estos primeros hombres, estaban vestidos. Pero ¿de qué manera estaban vestidos? Los vestía sin duda una aureola de gloria. No es que andaban desnudos. Pero cuando ellos pecaron, o dicho de otra manera, se alejaron de Dios, aquella aureola de gloria que no permitía ver sus cuerpos desnudos, desapareció. Eso es lo que sucede cuando uno ya anda fuera de Dios, cuando anda lejos de Dios. Probablemente usted me diga: mire, hermano, si yo estoy viniendo los domingos, es más, vengo hasta en la semana. Pero es que no midamos el estar comiendo de los manjares de Dios con que nosotros todavía podemos venir, hermanos, a congregarnos en algunas ocasiones. No lo midamos de esa manera. Seamos inteligentes, seamos sabios. Veámoslo en la condición interna. ¿Cómo se siente el que anda lejos o el que se ha alejado? Anda desnudo. Damos un amén. Anda desnudo. Uno tiene que saber que no es el venir a una iglesia. Usted o yo podemos venir a un culto, pero seguimos estando desnudos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Seguimos estando desnudos. Seguimos estando desnudos. Pero dijo el Señor con Eva: ¿cuáles eran las ropas que se habían puesto? La ropa que se había puesto Adán y Eva: hojas, sinónimo de religión, sinónimo de mundo, sinónimo de esfuerzo humano. Ellos habían formado sus vestidos, pero no eran esos sus vestidos. Ellos habían perdido sus vestidos de gloria, pero el Señor tuvo que vestirlos. Y eso es lo mismo que hace con el pródigo. Este que viene, hermanos, totalmente sucio, dice el Señor, dijo el Señor, pero el Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle. Y también dijo: y poned un anillo. El anillo es sinónimo de dignidad. Cuando el creyente anda alejado de Dios e incluso está dentro de la iglesia, insisto, pero está alejado, ha perdido la dignidad. No tiene el anillo de la dignidad. El Señor dijo: traigan anillo. Y le pusieron el anillo de la dignidad. Y luego dijo: cálcenlo. ¿Por qué? Porque también cuando uno anda fuera o anda lejos, anda descalzo. ¿Sabe qué dice Pablo a los Efesios? Fíjese cómo es la cobertura de Dios. Habla de calzar los pies con el apresto del evangelio. O sea que el evangelio son nuestros calzados. Y cuando uno anda lejos del Señor, anda sin el apresto del evangelio, anda sin zapatos. ¿Cómo puede andar bien una persona así? Damos un amén. Y luego dice: maten el becerro. Que se oiga un amén. Maten el becerro y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ahora vive. La fiesta de gracia
ubiquemos qué significa esta fiesta que le hacen a este hombre que ha regresado. Es la fiesta de tener vestido limpio. La fiesta de tener vestido limpio. La fiesta de tener paz con Dios y consigo mismo. Esa es una fiesta. Ese es un banquete. Diríamos, estos son los elementos de la comida de las riquezas de la gracia. La fiesta incluye, hermanos, que vamos a volver a disfrutar al Señor de nuevo. Yo me pregunto, hermano, cómo muchos de nosotros podemos estar secos y estar como que nada está pasando. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos estando secos y no hacer nada? ¿Cómo? Yo no entiendo. Si un día que uno no se comunica con Dios se siente morir, como personas, pero cuando ya estamos dentro de la fiesta, hermanos, podemos no solo poder sentirnos limpios, qué rico es venir a estar en Dios y no sentir ese cargo de conciencia que estamos sucios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué precioso es sentir, yo me siento bien con Dios. Expresar uno eso, yo me siento bien con Dios. Mi espíritu me testifica a mi espíritu que estoy bien. Qué rico es eso. Precioso sentirse, pero qué triste es estar en los cultos haciendo un número artístico. Qué triste es eso. Yo no entiendo cómo no podemos nosotros reaccionar, hermanos. Vamos a tener la paz con Dios y con nosotros mismos dentro de la fiesta. Vamos a volver a disfrutar a Dios. Vamos a andar pañuelos de nuevo. Vamos a volver a llorar. Esa es la fiesta. Vamos a sentir las caricias de Dios. Vamos a sentir su presencia. Vamos a sentir que Él nos dice: yo estoy contigo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la fiesta, Él va a estar en las pruebas. Y en esa fiesta, en las pruebas, Él te sacará adelante. Es decir, eso lleva implícito a la fiesta del Señor. En medio de las pruebas vas a tener quien te ayude. Pero fíjate el panorama terrible y triste de este pobre hombre, que es la figura de ese creyente que se aleja. Cuando estuvo en toda esa debacle, allá afuera, no dice la Biblia que allá andaba el Señor con él, que el papá no andaba con él. Él lo dejó. Se revolcó, se manchó, se anonadó en su pecado. Fue hasta que él, hasta que el sucio, el desobediente, el que se había alejado, entró en sí. Hasta entonces, dicho de otra manera, hay cosas que Dios hace y hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Y entiéndase que yo estoy hablando de un hijo. Yo no estoy hablando de uno que no es hijo. Es decir, para que no se vaya a entender que entonces la salvación, hay que ayudarle a Dios para la salvación. Aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de garrote que le acontece al hijo desobediente, al hijo que se aleja. Cuando estés en las pruebas, Él te va a ayudar. Tu padre en esa fiesta te ayudará a armonizar en tu familia. Él será tu proveedor. Dice Filipenses 4:19, Él pues, ¿qué dice? Suplirá todo aquello que os faltare. Pero es adentro, es en la fiesta. Que se oiga un amor, que se oiga un amén. Y el día que te mueras, levante la mano los que creen que un día se van a morir. A menos que seas ya glorificado. Pero el día que nos toque morir, cuando hayamos regresado y nos han hecho fiesta, nos han cambiado el lamento en baile, el día que nos toque morir, te van a hacer fiesta, ya no aquí en la tierra, sino en el cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿eh? Por eso decíamos que solo en la casa de Dios se pueden comer los manjares de la gracia. No los busques afuera. No los busques afuera. Búscalos adentro. Porque cuando regreses, no solo te van a cambiar la ropa sucia. No solo te van a poner el anillo de la dignidad. No solo te pondrán calzado, sino que se matará el becerro más flaco, dice ahí. ¿Qué dice? El becerro más gordo. Y dijo el padre a sus criados, hagan fiesta. Porque cuando un pecador en la tierra se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un hijo vuelve. Yo sé que esta mañana tú eres uno de ellos. Yo sé que esta mañana tú eres uno de ellos a quien Dios quiere hacerle fiesta. Y vas a empezar a disfrutar las riquezas que hay dentro de ese campo de la fiesta. Vas a sentirte limpio porque la carga se te caerá. Vas a tener paz contigo y con Dios y contigo mismo. Vas a volver a disfrutar aquellos tiempos cuando sentías las caricias de tu Dios. En las pruebas, Él va a estar contigo. Él te ayudará a armonizar tu familia. Él será tu proveedor. Mi Dios pues suplirá todos aquellos que os faltare. Mi Dios pues, Él suplirá. Mi Dios. Oh, Santo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Cuando vuelvas humillado, no te preocupes, porque vuelves a entrar a donde hay
manjares exquisitos de la gracia. Ahí vas a ser suplido. Tu Dios te va a suplir. Él te va a suplir todas